Gracias, Señor, por tu fiel amor, tu compañía, tu bendición sobre nosotros. Gracias por la unción tuya sobre nuestra vida, Señor, que nos hace buscarte y nos permite encontrarte todos los días. Gracias, Dios, por la asistencia de tu Espíritu sobre nuestra vida. Y gracias por esa dosis y esa porción que nos entregas, Señor, a cada instante. Gracias, Señor. Afirmamos en este año la gracia y el favor tuyo. Gracias, Señor. Que eso corra en nuestra vida y corra en todas las direcciones de nuestra vida. La gracia y el favor tuyo. Gracias por tu acompañamiento y tu bendición, que es consistente y permanente hacia cada uno de nosotros. Señor, llegue tu Espíritu para visitarnos, llegue tu Espíritu para fortalecernos, llegue tu Espíritu para dirigirnos y encaminar nuestra vida, Señor, siempre en el propósito y en la voluntad tuya. Gracias, Dios, por visitar nuestros hogares, por visitar nuestras familias. Gracias, Señor, por generar esa provisión que de forma constante necesitamos y que de forma constante tú traes y suples. Gracias, Señor, por afirmar cuidado tuyo hacia los nuestros y hacia lo nuestro. Gracias por rodearnos con tu favor, con tu gracia. Gracias, Señor, por dirigirnos, por alumbrar nuestro entendimiento, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Dios. Gracias por visitarnos ahí en el seno de nuestra casa. Bendice, Señor, que podamos ver el sello de tu presencia ahí en nuestro hogar. Pido, Señor, la dirección tuya en la toma de decisiones. Dirección tuya, Señor, en los pasos que deben ser dados. Que no haya paso que se dé, que no esté ligado al deseo de tu corazón. Gracias, bendice toda forma de emprendimiento, toda forma de decisión. Bendice, Señor, las relaciones en casa. Y te pido que bendigas trayendo sanidad tuya, Señor, aquel que la está necesitando en este momento. En el nombre de Jesús, la sanidad que el cielo entrega. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. Por eso, Señor, reclamamos en esta hora, Señor, la sanidad, la salud tuya, visitando el cuerpo enfermo y trayendo sobre él sanidad y presencia tuya, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están precisando de un milagro en este día. Señor, que tú puedas generar lo que humanamente, lo que naturalmente es imposible generar. Tú puedes crear condiciones donde no hay condiciones. Tú puedes generar agua en medio del sequedal, dice tu palabra. Tú puedes hacer que la roca misma, como en la antigüedad, genere el agua que signifique sustento
y señal de la presencia tuya. Tú puedes hacer lo que es imposible para el hombre hacer. Por eso pedimos en esta mañana el milagro tuyo, Señor. El milagro tuyo que haga diferencia y que sea señal de presencia y de bendición tuya. Gracias te damos. Y Padre, también nuestra palabra de oración para que la visitación de tu Espíritu alcance el corazón de aquellos que aún no te conocen. Padre, para que venga salvación del cielo, redención de parte de Dios. Aquellos que de nuestra familia, que de nuestro vecindario, que de nuestros amigos, que de nuestros compañeros en el empleo, Señor, aquellos que conocemos y no conocemos, que necesitan de esa presencia, de esa visitación, de ese encuentro personal contigo. Señor, nuestra palabra de oración, de intercesión en esta mañana a favor de ellos, para que tu voz, Señor, y tu Espíritu pueda llegar y pueda, Señor, persuadir, convencer de la necesidad de ti. Gracias te damos, Señor. Envolvemos nuestra vida en el cuidado, en la unción y en la bendición tuya. Y celebramos, Señor, tener comunión contigo, poder entrar, Señor, con toda libertad al lugar, al trono, Señor tuyo, al trono de gracia, para recibir misericordia y el oportuno socorro. Gracias te damos, tu bendición. Afirme, hermano y hermana, la bendición, la presencia, el cuidado del Señor sobre su vida, la unción de Dios. La unción de Dios pudre cualquier yugo. La unción de Dios trae creatividad. La unción de Dios trae fuerza. La unción de Dios trae vitalidad a nuestra vida. La unción de Dios trae discernimiento para nosotros. Diga gracias, Señor, por tu unción sobre mi vida, la unción de Dios sobre nuestra vida. Lo proclamamos y lo declaramos, Señor, en esta mañana con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente conectados, hoy ya martes. Hemos arrancado ayer con nuestro devocional presencial. No pude estar allí para compartir con ustedes y celebro que varios me han escrito y me han preguntado y me han dicho, pues nos hizo falta, pastor, en el devocional. Sí, no pude estar ayer y pues tuve que participar de algunas actividades, luego también grabar lo que es el tiempo de enseñanza para nuestros grupos del día jueves y luego tener la sesión del presbiterio ejecutivo, que es el presbiterio mundial con el cual estamos trabajando todos los temas relacionados con el trabajo de las iglesias, el avance a nivel de las diferentes regiones. Entonces fue un poco complicado y estaba un poco afectado de la garganta también. No pude estar ministrando el fin de semana precisamente por estar un poco afectado de la garganta. Pero aquí estamos, como siempre les he dicho, el cambio de clima, el entrar a ambiente a veces helado, luego salir, el estar hablando, el estar ministrando, pues de alguna manera le pasa un poco de factura a uno con el tema de la garganta. Pero bueno, aquí estamos contentos de poder compartir con ustedes este tiempo que es un tiempo tan importante y tan vital para cada uno de nosotros. El devocional para compartir. Muy bien,
quiero, hablando de compartir, que precisamente podamos hacer eso, darle compartir a la transmisión. Siempre les animo, es una forma de poder estar activando a otros y conectando a otros para que se junten y sean parte de este momento que, reitero, ustedes saben, compartimos día a día. Muy bien, recuerden que estamos leyendo y reflexionando en el libro de Apocalipsis. Estamos hoy ya para entrar al capítulo 16 de este libro de Apocalipsis. En este capítulo 16 nos vamos a detener para hacerle dos momentos a este capítulo 16. Es decir, hoy estaremos viendo la primera parte del capítulo 16 y mañana, Dios mediante, nos estaremos conectando para leer y reflexionar sobre la segunda parte de este capítulo 16. Nos hemos detenido bastante en este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, bueno, esto requiere ir paso a paso. Y aunque les he dicho que este no es un estudio sumamente profundo del libro de Apocalipsis, nos está brindando un panorama del contenido del mismo. Quizá más adelante podamos realizar un estudio más profundo todavía, que nos permita todavía, valga la redundancia, internalizar un poquito más de lo que está plasmado acá. Pero qué importante, es toda una bendición. El libro de Apocalipsis lo está haciendo para ustedes, espero yo, y también lo está haciendo para mí, en forma particular. Muy bien, en este libro de Apocalipsis, en este capítulo 16, en esta primera parte, vamos a ver ya el juicio, o sea, juicios derramados por Dios a la tierra, a las naciones, antes del juicio final, como un preámbulo al momento de liberación final, de juicio final. Entonces son copas que contienen la ira de Dios. Ya lo hemos visto y lo vamos a ver reflejado aquí en el capítulo 16. ¿Por qué esas copas que contienen la ira de Dios? Bueno, es la reacción de Dios a la decisión de los seres humanos de no volverse a Él, Recuerdan ustedes que vimos en el capítulo 15 cómo Dios incluso había desplazado un ángel para que fuese compartido el evangelio a toda la tierra, naciones. Sin embargo, a pesar de que la gente escuchó el mensaje, no estuvo dispuesta a atender. Entonces, aquí, entre el capítulo 15, que es ahí donde se hace mención del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, está prácticamente haciendo lo que es una comparación entre lo que se vivió previo a la salida del pueblo de Israel de Egipto, todas las plagas que se dieron antes de la salida, de la liberación de ese pueblo. Y se está mencionando aquí cómo estas plagas, desprendiéndose de estas copas de ira, van a hacer un preámbulo también, así como lo fue en Egipto, de esa gran liberación final que trae consigo el juicio ya final de Dios y la liberación completa de su pueblo. Entonces es una comparación también que se está haciendo de ese acontecimiento de juicios que dieron. Si recuerdan ustedes, en Egipto Dios mandó plagas, entonces previo a que el pueblo fuese liberado. Y algo similar vamos a ver acá, derramamiento de estas copas con ira de Dios, que significan juicios de Dios sobre la tierra previo a la liberación final. Muy bien, vamos a leer, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Esto que les mencioné nada más es un preámbulo. Quiero también destacar lo siguiente.
En este capítulo 16 se menciona estos juicios derramados sobre naciones, sobre el mundo, y es un momento de juicio donde la iglesia ya no está aquí en la tierra. Ya no está aquí en la tierra. Ya aquí la iglesia ha sido sustraída de la tierra, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, y este es un juicio derramado sobre la tierra, y aquellos que, a pesar de haber oído el evangelio y a pesar de esa misericordia de Dios extendida, tomaron la decisión de decirle no a la buena nueva de Dios. Entonces, noten ustedes esto, ¿verdad? Esto es un juicio derramado sobre personas que le dijeron no a Dios. Dice el verso 1, luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles. Ya entonces es una intervención de Dios directamente. Recuerdan que leímos en la parte final del capítulo 15 de que el humo había llenado el templo. Un ejemplo como el que ocurrió cuando se dedicó el templo en antigüedad, que el humo, que es presencia de Dios, llenó el templo e impedía que los hombres pudiesen accesar para hacer actividad en ese templo. Entonces, el humo, lo dejamos así en el cierre del capítulo 15, había subido al templo, indicando con esto que todo lo que va a acontecer acá no tiene intervención humana, no es por intervención humana. Lo que va a ocurrir en los mares, en los ríos, las plagas que van a venir, no se derivan del desacierto del ser humano en términos del cambio climático y de cuestiones así. No, son juicios directos de Dios. Ahí no hay intervención humana, ahí es Dios directamente interviniendo. Por eso dice que esa voz potente venía ¿de dónde? Del templo, donde ya leímos que el humo había subido y que eso significaba no hay actividad humana, sino toda la actividad es actividad que se desprende de Dios. Pues de ese templo surgía esa potente voz, y esa voz venía con instrucción a los 7 ángeles. Esos 7 ángeles recibieron esta instrucción: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Es decir, Dios está derramando su ira en función de la negación de los seres humanos que habitan la tierra en ese momento, de venir y reconocerlo a Él como Señor y entregarle adoración. ¿A qué estaban entregados estas personas de la tierra en ese momento? Bueno, están entregados a la bestia, a adorar la bestia, la estatua, ¿recuerdan ustedes? Todo eso. Entonces, los habitantes de la tierra no le están dando adoración a Dios, sino que le están dando adoración a Satanás, a la bestia. Están inclinando su rostro y aceptando su autoridad. Entonces Dios viene reaccionando a eso para derramar las copas que contienen la ira de Él. Reitero, recuerden, la iglesia, los creyentes no están ya allí en ese momento. Ya ha acontecido el arrebatamiento. Muy bien. Verso 2. Dice, así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y dice que a todos, note usted entonces, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Entonces vemos aquí que dolorosas llagas, o sea, cubrieron el cuerpo de estas personas. ¿Quiénes fueron visitadas por ese juicio? Dice individuos, y se describe aquí, que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua. A ellos le salieron horribles llagas malignas. Entonces, como usted ve, esto no está dirigido ni al pueblo de Israel, ni está dirigido
a la iglesia. El pueblo de Israel en ese momento está como sellado, como sellado. Y pasa aquí lo que ocurrió allá en Egipto. Recuerde que las plagas, ¿a quiénes tocaron? Aquellos que no le pertenecían a Dios. Ellos fueron tocados allá en Egipto. El pueblo de Dios fue preservado de eso, porque esos eran juicios para aquellos que no conocían a Dios y eran juicios para estremecer la autoridad de Faraón. Faraón en aquel momento es tipo de esta bestia acá. Faraón había querido imponer su autoridad y quería convertirse en una especie de Dios en medio del pueblo de Israel, el cual se negaba a eso. Entonces Dios lo que hace es comienza a generar esos juicios. ¿Para qué? Para terminar liberando al pueblo de Israel. Y Dios comienza a generar estos juicios finales en la tierra. ¿Para qué? Vuelvo a mencionar, para que se desencadene lo que es el juicio final y la redención completa. Muy bien, entonces verso 3 dice, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y dice aquí que el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces ya ahora pasa de haber tocado el juicio de la primera copa a los seres humanos, pasa ahora a lo que es el mar. Aquí se menciona entonces la sangre. ¿Recuerdan ustedes? En la Biblia se menciona la sangre también como dos tipos o dos clases de sangre. La sangre del Mesías, que es una sangre que redime, que es para salvación, que da vida, y está también la sangre impura, que es esta que es derramada acá. Aquí no está siendo derramado sobre el mar la sangre del Mesías. Esa sangre ha sido derramada sobre su pueblo. Y esa sangre produce ¿qué? Produce vida. Pero esa es una sangre impura. Es una sangre que contamina. Y note usted cómo el agua, que es sinónimo de fuente de vida, será removida, esa fuente de vida, para producir en vez de vida, muerte. Entonces, esta gente no está siendo rociada con la sangre del Cordero. Esto es una sangre de ira, que lo que genera es más bien lo que ya nosotros encontramos acá. La sangre del Mesías, del Cordero, redime. Esta sangre no redime. Dice acá que se convirtieron esas aguas en sangre. Hubo un efecto. Esa sangre no fue para redención de los seres humanos. El que se rociaba con esa sangre no se redimía, sino que era para muerte. Dice acá el verso 3, este segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver. Y murió todo lo que estaba en el mar. O sea, no hay un efecto de redención en esa sangre, porque son juicios que se están colocando. Allá en Egipto, recuerdan ustedes, la señal de la sangre en los dinteles indicaba que era la sangre del Cordero y que ese hogar le pertenecía a Dios. Hoy, sobre ti, sobre mí, ha sido derramada la sangre del Cordero, que nos da vida, nos da redención, ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con el Salvador. Recuerden ustedes, esta gente ha decidido no responder a Dios. La marca de la bestia, adorando a la bestia, entonces sobre ellos no está la sangre que redime, sino el efecto de esa ira de una sangre que lo que genera más bien es muerte,
Luego el verso 4 dice, entonces el tercer ángel derramó su copa, perdón, sobre los ríos y los manantiales. Y estos también se convirtieron en sangre. Se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre y es su justa recompensa. Es decir, esta gente se había encargado, y ya lo vimos nosotros, de perseguir al pueblo de Dios, de matar al pueblo de Dios, de derramar sangre del pueblo de Dios. ¿Cuándo pasó esto? En la primera parte de la semana 70 de Daniel. Aquí estamos ya en la segunda parte de esa semana 70, donde la iglesia ha sido arrebatada. Pero hay un nivel de persecución que se da en esa primera parte de la semana 70, que es el reflejo de esto que se está mencionando acá. Pues estos sin Dios, influidos por el mal, persiguieron la iglesia. Y dice aquí que derramaron sangre de tu pueblo santo, del pueblo santo y de tus profetas. Bueno, leemos en la Biblia como a lo largo de la Escritura el pueblo de Dios ha sido perseguido, hablando de creyentes, no solo el pueblo de Israel, hablando de creyentes, y cómo aquellos que se atrevieron a anunciar las cosas relacionadas con Dios, igual fueron perseguidos y algunos de ellos muertos. Pues ese derramamiento de sangre está siendo cosechado por estas personas que hicieron esto acá, al grado tal que esas personas vieron cómo el río y manantiales que antes les servían para su sustento, ahora se habían convertido en sangre, producto de sus acciones inadecuadas. Entonces ahora eso que antes era para que pudiesen vivir, se convertía ahora en un juicio de muerte sobre ellos. Es lo que está diciendo aquí el texto para nosotros. Y Dios entonces está trayendo ese juicio sobre las naciones, sobre aquellos que decidieron darle la espalda, a pesar de la predicación de la iglesia cuando estuvo, a pesar de ese esfuerzo de Dios para mandar el evangelio. Ellos decidieron decir, no queremos nada de Dios, lo que queremos es la bestia, adorar y someternos a ella, dejándonos poner esa marca, ese sello. Dijeron no a Dios y dijeron sí al mal. El asunto es que como en la antigüedad leemos, frente a nosotros está el bien y el mal. Y Dios dijo, si escoges tú el bien, vas a vivir. Y si escoges el mal, entonces morirás. Es así. Fue siempre así desde el Génesis. Y aquí está todo esto, ustedes pueden disfrutarlo y todo, pero de ese árbol no comas, dijo Dios, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, aquí lo que se está es cumpliendo básicamente lo que Dios ha indicado, y esto es el producto de la escogencia del ser humano. La ira de Dios se desprende por la selección que el ser humano hizo. No a Dios y sí a Satanás y al mal. Entonces eso está desprendiendo esta ira y este juicio. Dice acá luego entonces lo que es
el verso 7. Dice, y oí una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos, Porque hay gente que piensa, no, esto no va a ocurrir, eso no es verdadero. Eso que se está leyendo ahí es una historia, es para meterle miedo a la gente. No, dice que el juicio de Dios es verdad, es una realidad, y dice que es justo. O sea, es en función de la justicia de Dios, aplicada a elección de los seres humanos, ¿Por qué en Egipto se comenzaron a desatar todos los juicios? ¿Por qué? Todas esas plagas. ¿Por qué? Porque el faraón decidió no ir a Dios y dijo no. Entonces Dios reaccionó y generó esas plagas. ¿Qué tenía de fondo eso? Lo que tenía de fondo era darle la oportunidad todavía a Faraón, que Faraón hubiese reaccionado y hubiese dicho, pues no, hombre, Dios me está hablando y voy a reaccionar en función de esto. Sin embargo, ¿qué hizo Faraón? Endureció su corazón. ¿Qué hace esta gente? Ya lo vamos a ver. Endurece su corazón. Verso 8 dice, entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Entonces noten ustedes la secuencia. El cuerpo de las personas, el mar convertido en sangre, las fuentes de agua que eran para vida se convierten en sangre también, como un resultado de la persecución y el derramamiento de sangre del pueblo santo apartado y de los profetas que anunciaron las cosas de Dios. Se derramó la sangre y esta gente cosechó entonces el producto de esto. Y ahora dice el cuarto ángel, es la cuarta copa, dice derramó esa copa sobre el sol. Esto hacía, note usted, que quemara a todos con su fuego. Es decir, que esa copa aumentó la intensidad del sol. Aumentó la intensidad del sol. Si a nosotros vemos en este tiempo cómo la intensidad del sol ha aumentado, los veranos, el sol cómo pega con una fuerza, dice acá que ese ángel hará un derramamiento de esa copa a tal grado que la intensidad del sol será aumentada. Dice, esa intensidad aumentada hacía, obviamente, que quemara a todos con su fuego. A todos con su fuego. O sea, era como un anticipo del infierno mismo, que es una realidad también, para ver si la gente podía reaccionar con eso. Y note usted, todos sufrieron, verso 9, quemaduras. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor. Pero note, y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron a Él la gloria. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Faraón allá en Egipto? Se endureció más. Venía una plaga y se endurecía más. Por ratos tomaba un poco de conciencia, sí está bien, pero por ratos volvía otra vez a endurecerse. Pues es igual lo que está pasando acá. Esta gente, dice acá, endurece su corazón y en vez de ir y arrepentirse, es decir, cambiar de dirección e ir a aquel que tenía el control sobre esas plagas, que era Dios, lo que hicieron fue
que maldijeron el nombre de Dios. Es decir, maldijeron el carácter de Dios. Cuando usted lee en la Biblia el nombre de Dios es el carácter de Dios. Lo maldijeron. ¿Qué es maldecir? Es decir mal. Hablaron mal de Dios. Y tiraron maldición en contra de Dios, en vez de sensibilizar el corazón. Recuerde, estamos hablando de gente que ha quedado en esta tierra, producto de ¿qué? De que decidieron no reconocer a Jesús como su Salvador. Y Dios está mandando estos juicios, previo al juicio final, para ver si ellos, a través de esos juicios, ablandan su corazón. No lo hicieron a través de oír el mensaje. Entonces esos juicios, para ver si ablandan su corazón. Contrario a eso, dice que maldijeron el nombre de Dios. Era Dios quien tenía el control sobre estas plagas, pero no se arrepintieron. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Verso 10. Después, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Perdón. Aquí ya es entonces un juicio sobre esa actividad satánica que había hecho que la gente adorara, se inclinara a eso. Dice, después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad, sumergido en tinieblas, en tinieblas. Sus súbditos, porque mire cómo se describe acá esta gente, rechinaban los dientes por la angustia. Verso 11, y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni volvieron a Dios. Dicen los rabinos que el momento de la plaga de allá en Egipto, cuando invadió tinieblas más bien, era una cosa densa que no era como la plaga de la oscuridad. Y la describen como la peor plaga, esa plaga de la oscuridad. Oscuridad en el hebreo es efel, esa es la palabra que se utiliza. Y es algo espeso, es una oscuridad espesa, como que a usted lo metan en algo gelatinoso, en algo como plástico. O sea, que no es la oscuridad que nosotros vemos, que en la noche se pone oscuro y usted puede caminar tranquilamente. No, es una oscuridad, se describe aquí en esa palabra efel, tan espesa, que dice que la gente no podía ni pararse ni sentarse. Es decir, que había caído sobre esta gente y sobre lo que se describe acá, el trono de la bestia, una incapacidad para moverse, Entonces será un juicio directo contra eso, contra esa actividad de maligna, satánica, sobre esa gente y sobre la gente misma que había decidido ser súbdito de eso malo y hacer actividad ligada a eso malo también. Entonces la reacción de esta gente es, rechinaban los dientes, se sentían angustiados de no poder seguir haciendo lo que venían haciendo. ¿Qué hacían? Lo mismo, maldecían a Dios, al Dios del cielo. Maldecían al Dios del cielo. Es decir, que aún con todo,
afectados en sus cuerpos por las llagas de la intensidad del sol que había crecido, decidieron no nos interesa Dios. Y comenzaron a maldecir el nombre de Dios, el carácter de Dios. Y viene Dios y trae su ira contra esa actividad satánica que se está ejerciendo. Y aún con todo ellos dicen no. Y maldicen a Dios siempre. O sea, como ven, todo eso, insisto, se está desprendiendo producto de la decisión de estas personas de no querer nada con Dios. Es gente que dice, yo no quiero nada de Dios, a mí no me interesa Dios, yo no creo en Dios, no me importa. Yo lo que quiero es esto que estoy viendo, esta bestia, quiero vivir este tipo de vida, nada que tenga que ver con Dios a mí me interesa. Y producto de eso entonces se deriva y se encamina esta gente a lo que es el juicio eterno. Y ya la iglesia no está ahí, reitero. Y solo está el pueblo de Israel que cumple un propósito final que se va a describir ya en algún momento acá. Verso 12 dice, luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Entonces noten ustedes, aquí es como que ya han pasado todas aquellas plagas en Egipto. El pueblo de Israel como que ya fue soltado, como que se está aproximando a esa liberación final y están frente a aquellas aguas. Pero ya de lo que vamos a hablar aquí no es de estos gentiles y de esas naciones que decidieron darle la espalda a Dios, sino que aquí hay un giro. Y hacia donde se va dirigiendo todo esto es hacia el pueblo de Israel, hacia Jerusalén. Y ya vamos a ver entonces, todo lo primero que vimos está relacionado con gentiles que le dieron la espalda a Dios, que quedan aquí en la tierra, y esos juicios se están derivando. Pero ya este momento que vamos a ver se da un giro a todo lo que estamos viendo y se dirige toda esta acción de mal que se va confabulando también para una gran batalla final en contra de Israel. Ya vamos a ver acá, dice el verso 12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó. Se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Allá fue que el mar se secó y el pueblo de Israel cruzó. Acá está el pueblo de Israel al otro lado de ese río Éufrates. Y es que esa copa seca eso para que estos reyes puedan pasar al otro lado donde ya está el pueblo de Israel. Dice acá, son reyes del oriente y eso se secó para que pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente, del oriente al occidente. Ya vimos nosotros en capítulos anteriores cómo de el mar salía aquella bestia, recuerda, tenía las cabezas y tenía los cuernos. Y dijimos que esos cuernos eran reinos. Son estos reinos, que más adelante los vamos a ver un poquito más en forma más puntual. Y son reinos que se juntan, naciones del mundo que se juntan, expresiones de reinado que se juntan. Y van entonces a ir contra Israel. ¿Para qué? Para destruir a Israel. Ustedes saben, el odio antisemita, anti-israelita, es un odio que se ha ido incrementando. Hay naciones hoy en el mundo que si las pusiesen a votar respecto a qué quieren que ocurra con Jerusalén e Israel, dirían, no, hagamos desaparecer esta nación de este mundo.
porque esa nación significa presencia de Dios. Y yo les reitero, el cumplimiento profético final tiene que ver con ese punto geográfico. Sión significa punto geográfico, punto de referencia en el planeta. O sea, para ahí está viendo el mundo. Y ustedes ven entonces en las noticias que permanentemente se habla de lo que está pasando ahí, en esa zona del planeta. Hay otros lugares en este planeta donde hay conflictos y hay situaciones de apremio, pero note usted cómo permanentemente la noticia se deriva hacia ahí. Entonces, vuelvo al versículo 12. Dice acá, verso 13, y vi que de la boca del dragón, o sea, ¿quién es el que va a dirigir a estos reinos? Satanás mismo. Dragón, serpiente antigua, es sinónimo de Satanás. Pues de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, todo junto ahí, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Entonces, es una influencia de mal y es una influencia espiritual, conduciendo y moviendo a estos reyes del oriente para ir a la parte occidental del planeta, que ya vamos a ver más adelante qué referencia se tiene en relación a eso, y venir juntos con una descarga satánica, maligna, para destruir al pueblo de Israel. Ahí no vamos a detener, porque aquí estamos frente a lo que es el Armagedón, la batalla final, en Megiddo, ese momento donde las naciones juntas van con la intención de destruir a Israel, y eso provocará finalmente la aparición y la venida de Jesús. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Quiero dejarlos hasta ahí. Les dije que en este capítulo 16 veríamos 2 momentos. Este es uno de ellos y mañana, Dios mediante, nos vamos a conectar con el siguiente momento. Muy bien. Espero que vayan llevando la secuencia de todo esto. Recuerden que todos estos acontecimientos van y vienen en lo que Daniel describió la semana 70. Es la última semana de las 70 semanas de Daniel, y en esa semana 70 es donde proféticamente estamos en este momento, viviendo quizá la primera parte de esta semana 70 y luego muchos de estos acontecimientos que tienen que ver ya con la segunda mitad de la semana 70. Así es que a estar atentos, y reitero, espero que podamos llevar esta secuencia e ir comprendiendo. Hay en el Apocalipsis figuras, muchas figuras, pero que tienen una aplicación de carácter práctico cuando le hacemos aproximación ya al texto bíblico. Bendito Dios, que Dios pues está por su pueblo. Bendito Dios, que Dios se encargará de levantar a su pueblo, aquellos que no sucumbamos a adorar lo que no tenemos que adorar y a seguir lo que no tenemos que seguir. Que estemos afinados en nuestro corazón con Dios y que hemos recibido del Evangelio la buena nueva que nos redime. No esa sangre muerta en que se convirtieron ese mar y esas fuentes de agua, sino la sangre viva que se desprende del Cordero, que ha quitado el pecado nuestro, nos ha hecho santos, nos ha apartado, somos el pueblo de Dios, y Dios tiene para nosotros esa provisión hecha en la eternidad. La diferencia la hace recibir a Jesús o no recibirlo. Ese ha sido siempre el gran dilema. Escuchar a Dios, escuchar su voluntad, decirle sí a Él, o escuchar a Satanás y rendirse a Él. Ese es el gran dilema desde el Génesis. Dios le dio a escoger al ser humano
por voluntad propia. Ahí está todo para tu bendición. Y aquello te puede conducir a una conexión con lo malo. Escoge tú. Es igual hoy en día. Dios siempre nos da a escoger. Bendito Dios que hemos escogido comer de aquel que nos da la vida, y hemos decidido entregar nuestra vida a aquel que tiene el poder para vencer el mal, que es Jesús. Muy bien, voy a entregarles, queridos hermanos, lo que es la declaración para este día, para que ustedes puedan compartir, para que pueda ser de bendición para ustedes también. Y recuerden que en nuestra página de Facebook, ahí aparece esta declaración del Salmo 24:5. Dice, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Bendito Dios. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Es Salmo 24:5. Ahí está para que ustedes puedan tomarla de la página de Facebook. Y reitero, hay que darle me gusta esto porque es una declaración poderosa y también hay que compartirla y tómela usted también para su propia vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que hemos tenido el privilegio de escuchar tu palabra, el Evangelio, alumbrado nuestro entendimiento y hemos podido comisionar nuestra vida a ti. Te hemos recibido como nuestro suficiente y único Salvador. Gracias te damos. Y gracias por preservarnos. Tu palabra dice que hemos sido salvados no para juicio, sino para redención eterna. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, mientras el día dure a seguir predicando tu palabra y a seguir aferrados a ti, Señor, y a tu voluntad y a tu propósito. Que nada ni nadie nos separe de esa determinación de buscarte y de honrarte en todo. Y hoy declaramos, Señor, lo que tu palabra dice en el Salmo 24:5. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gracias, Señor, que a través de Jesús hemos logrado, Señor, esa paz con Dios a través del perdón de pecados. Eso hace que nuestra relación esté alineada con el propósito y la voluntad. Muy bien, los bendigo y espero que el Señor los guarde. Estamos de regreso mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones.